Listo. Bueno, entonces vamos a empezar compartiendo pantalla. Alguien por favor me va colaborando con aceptando a sus compañeros. Bueno, esta es la guía que tuvieron que haber descargado de la página del colegio. Sin embargo, ahorita por los grupos la vuelvo a enviar en formato PDF. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, señora. Listo, Sí, profe. gracias. Bueno, el tema principal de esta primera guía son teorías sobre el origen de la vida. El día de hoy yo voy a explicar estas 4 teorías para que quede claro el ejercicio y vamos a ir revisando punto por punto de la guía a medida que yo vaya explicando por si hay alguna duda. Entonces, aquí, en este primer punto que es un cuadro comparativo, lo que yo tengo que escribir es cuáles eran esos representantes, o sea, quiénes eran las personas que defendían esa teoría. Aquí coloco Juanito Pérez, Isabela Márquez, bueno, coloco ahí los nombres de esas personas que defendían esa teoría. Escribo mínimo 3 ideas principales, eso se me olvidó escribirlo acá para que quede completo. Y las posibles pruebas que tiene esa teoría, o sea, en qué se basa esa teoría para decir que es verdadera o no. ¿Listo? Y ahorita miramos, ahorita nos devolvemos a la guía y revisamos los siguientes puntos. Bueno, antes de empezar con la explicación, quería mostrarles acá esta página. ¿Están viendo una página de Wix que dice Biología Colegio Class? Señora. Listo. Sí, señora. En esta página, yo en esta semana les comparto el enlace. Van a encontrar sus notas y observaciones de la guía de refuerzo. Aquí ya hay algunas notas de los que me enviaron la guía el fin de semana o el lunes. Aquí, por ejemplo, en 9.1 tengo estos trabajos que ya están calificados. La idea es que ustedes puedan entrar ahí en estos días y si hay algo que corregir o quieren mejorar la nota, pues tienen tiempo para que la vuelvan a enviar. Aquí de 9.2 hasta el momento tengo estos trabajos calificados, de 9.3 estos y de 9.4 estos. ¿Listo? Entonces para que después puedan entrar acá a esta página y miren ahí. Ahí también están las guías. Acá también las pueden encontrar. La guía de refuerzo que ya la entregamos y la guía 1 para que ahí sepan. A veces voy a estar subiendo lecturas que les pueden ayudar también a resolver los talleres. ¿Listo? Bueno, ahora acá, entonces volvemos aquí. Y vamos entonces a empezar con la explicación. Si hay algo que no entiendan, entonces por favor me van diciendo, abren el micrófono y me dicen. Bueno, vamos entonces a empezar con la explicación de teorías del origen de la vida. ¿Se ve la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad nos hemos preguntado cómo es que se originan esos primeros seres vivos, ¿no? ¿De dónde surge la vida? ¿De dónde venimos? Muchos de nosotros crecimos con las ideas que se nos da desde la Iglesia Católica, las cosas que nos dice nuestra familia que es creyente. Digamos que el contexto colombiano está muy influenciado por la religión, ¿sí? Entonces, de ahí que la mayoría creamos en la existencia de un Dios y por ende que de ahí surge la vida. Sin embargo, pues siempre dependiendo del lugar, del mundo y de la época, se han generado otro tipo de teorías, que son las que vamos a ver el día de hoy. Como tal, hasta el momento la ciencia ha generado pues varias explicaciones y tiene bastantes pruebas de cómo pudo haber surgido la vida. Sin embargo, pues todavía quedan muchas preguntas por responder. La idea de esta clase no es ir en contra de las ideas religiosas, ni mucho menos, sino por el contrario, entender que hay otras formas de pensar y que quizá yo puedo convivir con las dos ideas, tanto la religiosa como la científica. O que si quiero solo creer en una, pues no está mal, ¿sí? Cada uno tiene diferentes formas de entender el mundo y a medida que ustedes vayan creciendo y compartiendo con otras personas,
también las ideas van cambiando. Entonces también debemos aprender a convivir con esas otras formas de pensar. Bueno, entonces vamos a empezar a ver una por una de esas teorías. Esas teorías las van a encontrar en el cuadro comparativo del primer punto de la guía. Bueno, entonces vamos a iniciar con una que se llama creacionismo. Aquí vemos una pintura que se llama La creación de Adán, que fue realizada por el pintor Miguel Ángel en 1511. ¿Alguien me quiere explicar qué se puede ver en la imagen? O sea, ¿qué idea da esa imagen? Esa pintura que está diciendo. El contacto entre Dios y el hombre. ¿Quién habló? Ailín Tabasca. A ver, Ailín, explícame un poco mejor eso, o sea, el contacto entre hombre y Dios, pero ¿qué está pasando ahí? Ailín. Se fue. Pero profe, que estoy pensando. Bueno, mientras Ailín piensa otra persona, ¿qué más se puede ver ahí? Sí, ahí digamos que sí, obviamente está Adán, que es el de la parte izquierda, y está Dios, rodeado ahí de unos ángeles y demás. Pero ¿qué más veo yo ahí? Profe, ¿Mm? Díganme. Profe, pues yo creería que es la creación de Dios, el ser humano, por eso dice creacionismo, porque hay varias como teorías de que Dios creó al ser humano. Ujú. Si ustedes se fijan dónde está Dios, hay como un cerebro, Eso iba a decir. ¿cierto? Ahí está como una forma de un cerebro, es decir, como que Dios es la cabeza del todo, ¿sí? Ya que todo el universo está hecho a semejanza de lo que ese Dios creó en su cerebro, ¿no? Entonces por eso está esa imagen ahí. Claramente ahí que está haciendo eso, o sea, está dando ese primer comienzo para la creación de Adán, ¿sí? Entonces ahí esta es, digamos, como una pintura que hace alusión a que hay un Dios que da inicio a esa vida. Desde el creacionismo, pues, ¿cuál sería la vida más importante? La del ser humano. Pero ya más adelante vamos a ver que desde la biología y otras disciplinas científicas, pues el ser humano no sería como tal la creación más importante dentro del origen de la vida. Listo, vamos a mirar entonces cuáles serían esas ideas principales del creacionismo. Entonces, primero es un conjunto de creencias que va a estar inspirada en la religión, ¿sí? En las cuales se cree que toda la vida y el universo provienen de una creación divina o un dios. Hay diferentes culturas donde hablamos de un dios o culturas como la India donde se hablan que hay cientos de dioses que de acuerdo a cierto tiempo crearon algunas cosas de la vida. Esta teoría fue aceptada durante la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media es donde la Iglesia Católica toma bastante fuerza y se aleja un poco de la filosofía de los griegos, que era un poco con mucha más libertad. En cambio, la Edad Media castigaba duramente a la gente que hacía ciencia, a las mujeres que intentaban dar a conocer su punto de vista, se les acusaba de brujas, por eso hubo la quema de brujas también en esa época, ¿sí? Diciendo que si uno pensaba diferente, pues ya era porque tenía un demonio. Y acá otra de las ideas es que ellos rechazan cualquier prueba científica, o sea, para ellos los fósiles, como los huesos de los dinosaurios o las huellas de seres vivos dentro de una roca de hace mucho tiempo, para ellos no existen. Todo se basa en el libro de la Biblia, cuando aún todavía no tenemos claro realmente quién inició con esa escritura. Y algo en lo que toma fuerza, digamos, toda esta teoría es con la idea del diluvio universal o el arca de Noé, ¿sí? El capítulo como tal, donde se saca todo esto del origen de la vida desde el creacionismo, es el Génesis en la Biblia. Hay varias cosas, por ejemplo, en las que ellos se basan para continuar, digamos, dándole fuerza a la teoría, y una de ellas tiene que ver con la fe de los creyentes, ¿sí? Todavía hay muchísimas personas alrededor del mundo que le dan bastante fuerza a la religión católica y por ende
la idea de que un Dios lo crea todo, pues tiene bastante fuerza. Otra, pues los testimonios de la Biblia, porque aún sin saber quién inició este escrito, no vamos a negar que es un libro muy bien escrito, ¿sí? Está muy bien hecho y uno puede encontrar bastantes cosas interesantes si se detiene a leer y analizar algunas partes de este libro. Otra pues es la idea de Jesucristo. Por ejemplo, se encuentra el manto de Turín, que es como un pañuelo que dice que tiene la marca de Jesucristo después después de que fue crucificado. Y que según, digamos, varios estudios, nunca se ha encontrado realmente de dónde surge este manto de Turín, pero gracias a ese manto es que también esta teoría toma fuerza, porque sí, digamos que podría ser una prueba de que Jesucristo sí existió. ¿Mm? Acá, la experiencia espiritual. Hay cosas que a veces a uno le suceden y que uno no puede explicar a través de cosas científicas, ¿sí? El sentir, por ejemplo, la presencia de un familiar que falleció, eso que dicen que la gente se despide de uno cuando muere, los milagros, por ejemplo, que han presenciado muchas personas cuando alguien en la familia tiene una enfermedad terminal y gracias a la oración esta persona se cura. Entonces, digamos que esa experiencia espiritual de la gente, que a veces no tiene explicaciones científicas, le da mucha fuerza a esta teoría. La ciencia, como todo lo que está hecho por los humanos, tiene sus límites y la ciencia también se equivoca. Entonces eso hace que también la gente pues recurra a este aspecto espiritual. Y hay una idea de una perfección en la creación. Hay cosas que están tan bien hechas que parece que hubiesen sido diseñadas por alguien. ¿Mm? Listo. ¿Qué quizá uno le podría refutar o preguntar a esta teoría? A ver, ¿ustedes qué le preguntarían a esta teoría? Porque hay muchas preguntas que quedan abiertas de esto de que Dios lo creó todo. Por ejemplo, yo haría una. En la Biblia se habla de bacterias. Les pregunto a ustedes. No, profe, para nada. No, señora, según yo no. No, nunca se menciona. Nunca se menciona, por ejemplo, la existencia de las algas de tipo unicelular. Hay muchos organismos que quedan por fuera también de esta creencia. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la sacan de esta idea? Claro, en el momento en el que se escribe la Biblia, obviamente no había mucho avance en ciencia y tampoco la ciencia sabía de la existencia de las bacterias. Pero con el tiempo, ¿por qué no se ha transformado esa idea? ¿Sí? Por ejemplo, también el caso de la creación de Adán. ¿Por qué se da la creación de Adán primero y no la de Eva si somos las mujeres quienes damos vida? ¿Sí? Nosotras tenemos un cuerpo que está listo para albergar vida, tenemos un útero. ¿Por qué entonces Eva no ser la primera en surgir? De acuerdo con esta teoría, ¿sí? Hoy en día sabemos que si a un hombre yo le arranco una costilla, pues de ahí no va a salir una mujer. ¿Cómo va a surgir una mujer si no es de una costilla? Les pregunto a ustedes. ¿Cómo surgen los niños? Ay, no me hagan pasar acá vergüenza yo La sola. reproducción, profe, entre dos personas. Muy bien, entonces ahí la unión de dos seres vivos, ¿cierto? Que van a dar origen a otro ser vivo. A otro ser Entonces, vivo. entonces también pensemos que a veces la religión está como muy sesgada y hay unas ideas todavía muy machistas que también debemos empezar a discutir y a repensar. Yo no, como les digo, yo no quiero que ustedes, ay, no, ya no vuelvo a creer en Dios, en nada. No, de eso no se trata, sino que también nos hagamos preguntas, no comamos entero, ¿sí? Si yo voy a decidir creer en esta teoría, pues tengo también que tener unas ideas y saber cómo defenderlas. No es solo ¿por qué? Por burlarme de los demás o creerme superior, sino que de verdad tengo que aprender a defender las cosas en las que creo. ¿Listo? Por ejemplo, lo del arca de Noé, o sea, es muy difícil también pensar que alguien pudo haber tomado
macho y hembra de todas las especies que existían en ese momento, ¿sí? Si el mundo es diverso, pues es bastante también dudoso pensar que esas cosas ocurrieron. Yo pensaría que la existencia de Jesucristo es un poco más real y cercana. ¿Por qué? Para mí Jesucristo es de los primeros revolucionarios que tuvo el mundo, ¿sí? Una persona, un sujeto político que movió también muchas masas y que si de verdad entendiéramos el pensamiento de Jesucristo, créanme que las personas serían un poco más coherentes con sus acciones, ¿sí? Pero tristemente todo lo que dijo Jesucristo a veces la religión lo tergiversa y entonces señalamos al que es diferente, hay racismo, hacemos bullying al compañero, ¿sí? Pero después entonces vamos a la iglesia y rezamos como si nada pasara. Entonces también hay que aprender a ser coherentes con lo que pensamos y con lo que hacemos. Bueno, entonces esta es la primera teoría. ¿Alguna pregunta sobre esa? No, señora. Señora, Listo, gracias. Bueno, ahora vamos entonces con la siguiente. La siguiente se llama generación espontánea. Esta fue difundida antes del siglo XVII. Esta fue defendida por estos tres pensadores que fueron Aristóteles, que era un filósofo griego, Descartes, que fue también filósofo y matemático, y Newton, que era un matemático y físico. Ellos creían en esto de la generación espontánea y vamos a mirar entonces qué es eso. Esta teoría tuvo bastante fuerza y créanme que muchos de ustedes, sin que se den cuenta, todavía siguen pensando en términos de generación espontánea. Muchas personas piensan que las cosas surgen espontáneamente, es decir, de la nada. Pero aquí, pues ellos tenían este sustento, decían que todos los seres vivos iban a surgir a partir de la materia inerte, es decir, las cosas que no tenían vida. Y estos eran los ejemplos que ellos daban, que por ejemplo los gusanos surgían de la carne descompuesta, ¿sí? Y que las ranas surgían de los pantanos y las cucarachas de la basura, o sea, de la nada, a partir de esa materia inerte que era la basura, los charcos y la carne descompuesta, iba a surgir nueva vida. Si yo hoy, por ejemplo, le pregunto a uno de ustedes que ya está en grado noveno, ¿de dónde surgen los gusanos? ¿Ustedes qué me responden? De las moscas, muy bien. ¿Por qué? Porque las moscas son atraídas por ese olor a carne descompuesta y van a dejar sus huevitos ahí. Por eso es que empiezan a surgir esas larvas o esos gusanos. Es así, pero en ese momento, pues la gente pensaba que surgían era directamente de esa carne descompuesta. ¿Sí está acá? Eso lo creía mucha gente hasta que ya en el siglo XVII llegó este señor que era Francesco Redi, que era un médico naturalista y fisiólogo, que demostró a través de un experimento que hizo que la vida no surge de forma espontánea, ¿sí? ¿Qué experimento hizo él? Este experimento está en la guía que yo les dejé y ustedes tienen que explicar qué sucede en cada frasquito. Si se dan cuenta, bueno, él colocó 3 frascos. Uno lo dejó destapado, el segundo lo tapó con un corcho y el tercero le puso como una gasa, ¿sí? Listo. En el primero, ¿qué pasa? Que llegan las moscas, depositan sus huevos y de ahí empiezan a surgir las larvas. En el segundo frasco, ¿por qué no pasó nada? Porque está sellado. Muy Pero bien. llegaba el olor. Exacto, exacto. El olor no puede salir porque está tapado a presión con un corcho. Entonces, la carne se puede primero mantener un poco más tiempo sin descomponerse y no va a salir el olor del frasco. Por eso las moscas no llegan ahí. Mientras que en el tercer frasco se colocó la gasa. La gasa ustedes la han visto y tiene poros, tiene como huequitos. Entonces, eso sí deja que salga el olor a carne descompuesta. ¿Qué hacen las moscas? Pues no pueden llegar hasta la carne, pero entonces dejan sus huevos ahí.
¿Por qué? Porque las moscas tienen un periodo de vida muy corto. Una mosca dura viva máximo 48 horas. ¿Ella para qué nace? Para dejar descendencia, hijos, huevos, ¿sí? Entonces ella aprovecha de una vez, pone sus huevos y ya, se va a morir, porque esa es la finalidad de su vida. Este experimento de Francesco Redi, ¿qué hizo? Que la gente empezara a cuestionar eso de generación espontánea y pensara, oiga, sí, de la carne descompuesta no surgen gusanos ni moscas, sino que las moscas son atraídas por esa carne descompuesta, dejan sus huevos y de ahí que surjan las larvas. Listo. Más adelante en el siglo XIX aparece Louis Pasteur, que también sigue refutando la generación espontánea, y él hace este experimento donde coloca un caldo hervido para ver si aparecen bacterias. Es muy similar el experimento al de Francesco Redi, solo que acá, como ya se había inventado el microscopio, él es el que descubre que hay unas bacterias encargadas de descomponer las cosas y que tampoco surgen espontáneamente, sino que dependiendo del ambiente son atraídas y también el ambiente beneficia que se puedan reproducir mucho más rápido. Gracias a Louis Pasteur es que existe la vacuna contra la rabia y también la pasteurización de la leche, ¿sí? Que es hervir la leche hasta cierto punto para que se mueran todos los microorganismos que puedan causar alguna infección. Entonces, gracias a estos experimentos, tanto el de Pasteur como el de Francesco Redi, es que llegamos a la idea de que todo ser vivo proviene de otro ya existente. Entonces, esos pollitos, ¿de dónde vienen? Pues de esta gallina. Y acá las ranas, ¿de dónde provienen? Pues de un huevo que depositó una rana madre, ¿sí? ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De la nada? ¿De un vientre? Listo, pero ese vientre está solo, ¿eso quién lo, o sea, eso es una vaina ya abstracta? ¿Quién La tiene ese mujer. vientre? Una madre, ¿De un ¿cierto? útero? La madre. Venimos de una madre, ¿y esa madre es un ser vivo? Sí. Y se quedan pensando, sí, no me dejen acá hablando sola, por Dios. Sí, o sea, esa madre va a ser un ser vivo que también provino de otro ya existente, ¿listo? Entonces esa es la idea con la que tenemos que quedarnos actualmente. No que la vida surge de la nada, sino que toda vida proviene de otro ya existente. Listo. Tenemos esta tercera teoría que es la de panspermia. La panspermia nos habla de que no existe solo vida en la Tierra, sino que en otros planetas tuvo que haberse originado vida y de allí que llegara hasta este planeta. Entonces, la vida se puede originar en cualquier parte del universo, de acuerdo con esta teoría. Pero solo digamos que ellos pueden tener pruebas de que solo ha habido vida en otros planetas, pero de forma microscópica, es decir, que son las bacterias las primeras formas de vida que llegan a la Tierra, ¿sí? ¿Qué ideas ellos tienen para decir que esta es verdadera? Entonces ellos plantean que las bacterias llegaron a nuestro planeta a través de meteoritos y cometas, ¿sí? Eh, Esta teoría no habla de moléculas orgánicas, por ejemplo, no dice que al principio hubo carbono, nitrógeno, que son como las moléculas esenciales para que se origine la vida. Que hay otra teoría que vamos a ver después, que sí habla de esas moléculas orgánicas. O sea, ellos simplemente dan por hecho que aparecen las bacterias en otro planeta y a través de meteoritos y cometas llegan hasta aquí. Pero como tal, o sea, nunca explica de dónde es que surgen esas bacterias, o sea, qué las hizo surgir y por qué llegan hasta acá. ¿Qué pruebas tiene esta teoría? Entonces, hay una prueba que es que muchas bacterias son resistentes a sobrevivir largos periodos de tiempo en el espacio. Entonces, la NASA, por ejemplo, ha hecho muchos experimentos de llevar cultivos de bacterias para ver cómo su reproducción se comporta en un ambiente que sea totalmente diferente al terrestre. Y han encontrado que pues hay unas que sí pueden resistir a esos ambientes, ¿sí? Hay muchas bacterias que están presentes en la atmósfera
Y hay atmósferas de otros planetas que tienen ciertos componentes químicos muy parecidos a los del planeta Tierra, entonces quizá también pueden albergar este tipo de vida microscópica. Hay un meteorito proveniente de Marte en el que encontraron algunas muestras de bacterias, entonces ellos también de ahí que tomen fuerza con su teoría. Y hay un meteorito que también llegó hace unos años aquí al planeta que contenía uracilo. El uracilo es una molécula que hace parte del ARN, ¿sí? El ARN tiene también una participación en todos los procesos de herencia genética. O sea, sin ARN no habría vida, ¿sí? Entonces, si hay uracilo, es porque puede haber el comienzo de existencia de ARN y con el tiempo se puede generar vida, ¿listo? ¿Y qué tiene en contra? O sea, ¿qué se le refuta a esta teoría? Que hay muchas bacterias que no son capaces de sobrevivir a altas temperaturas ni a las fuerzas involucradas en un impacto contra la Tierra. O sea, que si yo soy una bacteria y vengo en un meteorito, pues antes de entrar a la atmósfera terrestre ya desaparecería por completo. Sin embargo, como les digo, o sea, ahí está la pregunta de por qué este meteorito que llega de Marte sí tenía muestras de bacterias. ¿Será que esas bacterias más bien, o sea, ya estaban acá y por alguna extraña razón terminaron ahí junto al meteorito? Esta contra también hay que ponerla en duda porque hay bacterias que, por ejemplo, son capaces de sobrevivir en volcanes. Entonces, eso de que no sobrevivan a altas temperaturas, pues también habría que pensarlo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí de esa teoría? No, señora. Listo, gracias. Bueno, No, señora. tenemos esta de caldo primitivo, que es la más aceptada hasta el momento, y es que plantea que la Tierra era un líquido muy rico en compuestos orgánicos. Miren que esta teoría sí habla de esas moléculas orgánicas. Decía que era, digamos, o sea, era una cosa toda líquida, ¿sí? Muy, muy caliente, donde había carbono, nitrógeno e hidrógeno. Estos tres elementos químicos estaban expuestos a rayos ultravioletas y a energía eléctrica. ¿Por qué? Porque según esta teoría, esa tierra primitiva, en esa tierra primitiva todo el tiempo hacía muchísimo calor y además de eso habían tormentas eléctricas todo el tiempo. Al haber esa energía eléctrica producida a través de las tormentas, estos elementos químicos se unieron para formar las primeras moléculas orgánicas que generaran vida, ¿sí? De ahí miren lo que hablábamos en panspermia. Se forma esta primera estructura, que es el ARN, ¿sí? Que después con el tiempo va a evolucionar para convertirse en ADN. Sin ADN no hay vida, porque en el ADN está toda la información genética de los seres vivos. Las bacterias, por ejemplo, tienen una cantidad fuerte de ARN, mientras que mamíferos como nosotros vamos a tener tanto ARN como ADN. Esta teoría fue planteada por Alexander Oparin, que fue un biólogo ruso que la postuló en el año de 1924. Y él hablaba que a partir, digamos, de esas primeras moléculas que eran carbono y nitrógeno, se empezaron a, digamos, de forma gradual, empezó a generarse nuevas formas de vida, ¿sí? Entonces, a raíz de esa primera molécula de ARN, se formaron unos seres vivos que él llamó coacervados, que ya ahorita los vamos a ver. ¿Listo? Hubo un experimento que fue de Miller y Urey que permitió darle mayor fuerza a esta teoría. En ese experimento que hicieron, simular las condiciones de esa tierra primitiva. Entonces colocaron el agua hirviendo para simular las altas temperaturas, electrodos que generaran esas cargas eléctricas simulando las tormentas y mezclaron metano, amoníaco e hidrógeno, ¿sí? Y al hacer todo esto, o sea, simulando esa atmósfera de la Tierra primitiva, se originaron en el laboratorio las moléculas orgánicas de las que hablaba Alexander Oparin.
Sin embargo, de ahí a que después de esto hayan podido generar vida como tal en el laboratorio, no. O sea, hasta el momento en un laboratorio no podemos producir vida. Lo máximo a lo que se ha llegado es a que aparezcan moléculas orgánicas. Entonces es ahí donde yo les digo que la ciencia también tiene sus límites. Hay cosas que aún no podemos explicar, ¿sí? Que son muy difíciles de llegar a su origen. Tenemos las pruebas de los fósiles, que más adelante también vamos a trabajar con ellos un poquito, que nos demuestran que hubo otros organismos antes de nosotros, ¿sí? Pero tristemente, por ejemplo, aún no podemos generar de la nada un dinosaurio dentro de un laboratorio. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señora. ¿No? Listo, gracias. Bueno, vamos a ampliar un poquito entonces la de oparín. Esperen, antes de mirar la de oparín, vamos a mirar otra vez la guía. Venga, no se han ido, que a veces me siento yo acá hablando sola. Ah, no, ahí están. Muy bien, muy bien. Acá miremos entonces la guía nuevamente. Entonces acá, por ejemplo, si yo digo un representante de la generación espontánea, ¿ustedes qué escribirían ahí? ¿Quién puedo poner ahí? Louis Pasteur. No, porque Luis Pasteur la refutó, o sea, no estaba de acuerdo con esa teoría. ¿Qué otro? Alguien que defendía la teoría. Acuérdense que Luis Pasteur y Francesco Redi, ellos dijeron que eso era falso. Newton. Muy bien, entonces Newton sería un representante. ¿Quién me ayuda con una idea principal de la generación espontánea? ¿Qué puedo yo escribir ahí? ¿Que la vida surge de qué? De otro ser vivo. No, De la nada. de la materia inerte. ¿Listo? Y acá entonces habría que buscar cuáles son esas posibles pruebas que ellos tenían. Entonces ahí que puedo colocar, ay, que los gusanos surgen de la carne. Esa era una prueba que ellos decían que tenían. ¿Listo? Así llenan una por una. Aquí, vean, este es el experimento que hizo Francesco Redi. Yo ya les expliqué en qué consistió, entonces ahí ustedes observan y describen qué fue lo que pasó en cada frasco y responden las 3 preguntitas. Esta es muy fácil. Aquí, la tercera. Esta ahorita les voy a ayudar un poco también con la explicación, pero aquí en la lectura ustedes encuentran todas las respuestas. ¿Listo? Aquí entonces están estas preguntitas con relación a la lectura. Y acá hay un videíto donde explican bien el experimento de Miller y Urey que les expliqué hace un poco, donde ustedes van a completar esas frases viendo ese video. ¿Listo? Y acá esta ya es una posición más personal porque en el próximo encuentro que tenemos el 25 vamos a hablar un poco de la vida en otros planetas, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que ha encontrado la ciencia hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí de la guía o está claro? ¿Cómo se resuelve? No hay preguntas, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver rápidamente unas cositas de la de oparín. Y la otra clase también la retomamos un poquito. Listo, bueno, entonces él es oparín, ya habíamos dicho que era ruso, era un químico. Acá tenemos algunas imágenes del pueblo donde nació Alexander Oparín en Rusia, un pueblito. Aquí esta es como una fotografía actual de cómo se ve ese pueblo donde él vivía. Aquí esto que se ve en verde pues es Rusia para que lo tengamos muy presente en el mapa porque a veces nosotros pensamos que solo en el mundo existe Colombia y no es así. Hay otros lugares en el mundo y a veces geográficamente no nos podemos ubicar. ¿Listo? Acá. Entonces, ¿qué nos decía Oparín? Como ya les había explicado, que esa tierra primitiva era un mundo loco lleno de tormentas eléctricas, donde solo habían volcanes y erupciones todo el tiempo. También pasábamos por periodos de lluvia constante y por, digamos, llegadas también de esos rayos
del sol que pegaban muy fuerte, lo cual hizo que entonces se generaran unas primeras moléculas que con el tiempo iban a dar vida, ¿sí? El origen de la vida como tal se da en el periodo precámbrico. En biología nosotros tenemos como este cronograma de la vida, ¿sí? Y se divide por periodos. Entonces está el periodo paleozoico, donde aparecen estas primeras formas de vida, como lo son los trilobites, que también más adelante los vamos a ver cuando veamos el tema de evolución, ¿sí? Los primeros reptiles también aparecen ahí. Luego la época mesozoica, donde está el periodo jurásico, que es donde está todo lo de los dinosaurios, y el periodo cenozoico, que es donde nosotros aparecemos. Si se fijan, nosotros no llevamos nada en comparación a lo que pueden llevar otros organismos, ¿sí? Por ejemplo, las primeras plantas van a estar también aquí en este periodo paleozoico. ¿M? En comparación a nosotros, pues nosotros no seríamos absolutamente nada. ¿M? Y la ciencia, ¿qué pruebas tiene? Pues todos los fósiles que se han encontrado. Si uno va a Villa de Leyva, encuentra fósiles de trilobites, de amonitas, que eran los primeros moluscos, los que dieron origen a los caracoles. Ya después les muestro imágenes de esos fósiles. Listo. Entonces, según Alexander Oparin, esa atmósfera primitiva era rica en carbono y en nitrógeno, lo cual, gracias a rayos solares, esas lluvias constantes y erupciones volcánicas que hizo, pues que se diera la aparición del ARN. El ARN con el tiempo se complejizó para convertirse también en ADN. Había unas células primigenias o primeras células en aparecer que él llamó coacervados. Esto es un coacervado, muy parecidas a las bacterias, según Alexander Oparin, ¿sí? Según Alexander Oparin, esos coacervados que lograron sobrevivir y con el tiempo evolucionar a bacterias fueron los que eran capaces de absorber y asimilar los nutrientes del ambiente, tuvieron la capacidad de dividirse, es decir, reproducirse de forma sexual. Sin esa capacidad no hubiesen sobrevivido porque no tendríamos otros individuos. Y la capacidad de producir su propio alimento, es decir, que eran autótrofos como las plantas. De ahí que las plantas sean las primeras en surgir y no los animales. Los animales somos heterótrofos, necesitamos buscar alimento de otras fuentes. ¿Listo? Y acá, entonces, después de los coacervados, pues vienen ¿quiénes? Las bacterias. Y acá está lo del experimento de Miller, que ya les había explicado. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí preguntas? No, señor. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a mirar qué tan claro quedó. Voy a hacer unas preguntitas y luego vamos a hacer el quiz. Hacemos un quiz chiquitico y recuerden que no pueden irse de aquí sin llenar la asistencia. Yo ya descargué ahorita la primera asistencia y luego yo la comparo porque la clase pasada noté que varios se salieron. Otra cosa, por favor llenen la asistencia al formulario de Google porque muchos estuvieron toda la clase pero no llenaron el formulario, entonces así no les puedo valer el punto de asistencia. ¿Listo? Bueno, entonces voy a empezar haciendo una preguntita. Voy a escoger a alguien al azar de aquí, de los participantes. A ver, John Valderrama de 91. John, ¿nos escuchas? Sí, señora. Listo, John. Cuéntame, ¿qué teoría era la que decía que las cucarachas surgen de la basura? La de... ¿Cuál, John? John, se fue. Alguien que le ayude a John. A ver, levanten la manito. ¿Quién le quiere ayudar a John? Ay, no estoy viendo. ¿Cómo es la pregunta? A ver, Ángel Quiroga, cuéntanos. La pregunta era, ¿qué teoría dice que las cucarachas surgen de la basura? Generación espontánea. Muy bien, Ángel. ¿Qué curso, Ángel? 9-1.
Muchas gracias. Listo, voy a coger otra persona al azar y si esa persona no responde, alguien puede ayudarle. Listo, a ver aquí a Angie Segura. Abre tu micrófono, por favor. Señora. ¿Listo, Angie? Sí, señora. Listo, Angie. ¿Cuál es la teoría que dice que la vida viene de otro planeta, que llegó a través de un meteorito? Tiene un nombre raro. ¿Cómo era ese nombre? El Big Bang. No. Alguien que le ayude. A ver. A ver, ¿quién levantó la manita por acá? A ver, Kevin Snyder. Panspermia, Muy bien. ¿Qué curso, Kevin? 901. Listo. Muy bien. Ahora va a ver, preguntémosle a Davis Pacheco. Davis. Davis, ¿qué pasó? Señora, profe. Ah, muy bien. Davis, ¿cuál es la teoría? No, mentiras. A ver, la panspermia, que fue la que nos dijo Kevin, que dice que la vida proviene de otros planetas. ¿Qué prueba tiene ella para decir que eso pasó así? ¿Cuál es esa prueba? No sé, profe. La verdad, yo no entendí esa parte. A ver, alguien que